No hay nada peor que un montañero con dinero. El estrés siempre va a ser gana y demasiado muchísimo. Bueno, una decisión que cambió por completo mi carrera, bueno, fue emprender porque es desacomodarse de una zona de confort. Bueno, cuando tú eres empresario, ahí es donde tú empiezas a escalar mucho más. Pero cuando tú eres una persona natural, tú sí tienes más de dónde aferrarte, más de con quién recibir un consejo. En cambio, cuando eres empresa, es como que estás ya en la cancha y ya te lanzaste. Y es tu momento. Hoy vamos a hablar de algo que todo el mundo quiere, tener una sonrisa perfecta. Y antes de entrar en materia, quiero presentar a Felipe. Él es mi odontólogo, mi amigo, y es un excelente profesional. Y le quisiera preguntar algo. ¿Se puede tener una sonrisa perfecta teniendo tu cuerpo desbalanceado o no estando sano por completo? Hola a todos, un gran saludo. Estoy con un amigo súper especial, con Juan. Pues mira, esto es un tema muy controversial porque cuando hablamos de salud en general, siempre que llegas a una consulta odontológica, nosotros preguntamos cuáles son tus enfermedades o cuáles son tus patologías de base, tanto personales como familiares. ¿Esto en qué se relaciona o con qué va relacionado? Porque muchas de esas enfermedades tienen repercusiones a nivel oral, en cuanto a la saliva, en cuanto a los tejidos y lo más importante, los dientes. Esto quiere decir que no vas a tener una correcta salud oral, por decirlo así, si tu cuerpo no está funcionando correctamente. ¿Quién es Felipe Marín más allá de la odontología? Pues mira, Felipe es un chico de 27 años, una persona muy soñadora, una persona que siempre ha sido demasiado independiente. Pues viví con mis papás mucho tiempo, pero soy de un municipio, entonces cuando llegué acá a la ¿De qué ciudad municipio eres? de San Pedro de los De San Milagros. Pedro. Cuando llegué acá a la ciudad, no tenía como una mente tan abierta, por decirlo así. Era una persona más bien callada, poco sociable, pero eso me impulsó a ser lo que soy hoy en día. ¿Listo? Entonces me abrió demasiado la mente, demasiado los pensamientos y a tener decisiones en las cuales yo tenía que resurgir, por decirlo así, de alguna manera. Si tuvieras que resumir tu historia en un minuto, ¿cómo pasaste de estudiar odontología a construir, por ejemplo, tu odontología estética que tienes actualmente? Ok, pues mira, cuando yo me gradué, yo tenía claro lo que quería hacer, ¿cierto? Y a dónde quería llegar, yo tenía como un mapa de sueños, pero también tenía en mente o en ese camino que quería trabajar con grandes personas. Tuve la oportunidad de trabajar antes de tener mi consultorio con odontólogos muy famosos de acá de Medellín, con personas muy destacadas, porque yo dije, yo quiero ser algún día como ellos. Súper. Entonces, creí que esa era como la manera correcta para tener también un acercamiento, eh, tener un objetivo, ¿cierto? Pero saber también Y desde más si estabas de la dónde, mano de los mejores, pues ibas a aprender las total, mejores eso, desde dónde iba técnicas. a partir Además, a... también te iban a enfocar mucho, por ejemplo, cómo se maneja, por ejemplo, a tus empleados, Ok. cómo direccionar también para que tu consultorio también transmita en todas las áreas, por ejemplo, ese nivel de profesionalismo al cual tú quieres llegar. Entonces, trabajar de la mano de los mejores siempre va a ser la mejor opción. ¿En qué momento dejaste de solo ser un profesional a Ok. empezar a construir, por ejemplo, al emprendedor que eres ahora? Bueno, después de trabajar con todos esos referentes en los cuales estaban en el camino, yo tomé mi decisión porque una colega, o sea, aparte de que había trabajado algunos días o meses con ella, ya me dijo, monta tu consultorio, pues ya es hora de que tú crezcas, tú ya estás trabajando en muchas partes, ya tienes muchos pacientes, eres alguien reconocido en la ciudad, las personas te buscan por tu trabajo más que el lugar, entonces ya debes de crecer en la parte profesional y yo creo que ha sido una de las mejores decisiones. No, yo, por ejemplo, desde la parte mía, por ejemplo, cuando yo fui a hacerme el diseño contigo, la asesoría es muy personalizada, o sea, no es como que tú te bases, por ejemplo, en el color que todo el mundo esté escogiendo
o en el tamaño, sino que tú miras, por ejemplo, cómo está la armonización facial, cuáles son el tamaño que te queda apropiado de acuerdo a tu rostro, que por ejemplo muchos odontólogos no lo hacen, sino que se llegan a basar, por ejemplo, por tendencias. Entonces, por ejemplo, que todo el mundo está utilizando un color en específico, entonces ese es para todo el mundo. En cambio, tú empiezas a analizar, por ejemplo, cuál es el color natural del paciente, y de ahí ya empiezas a hacer pues como también todo tu desarrollo profesional para escoger un buen diseño. ¿Qué decisión cambió por completo tu carrera? Bueno, una decisión que cambió por completo mi carrera, bueno, fue emprender, porque es desacomodarse de una zona de confort donde tú recibes tus pagos mensuales, tus pagos quincenales, no te preocupas, no sé, por pagar una seguridad social, un arriendo, empleados, servicios, Total. de personas de marketing. Entonces, pero es muy chévere, es muy retador, pero yo creo que fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado. No, es que es muy diferente ser persona natural a ser empresa. Sí. Y más porque cuando tú eres, por ejemplo, empresa, tienes más responsabilidades. Tú no solamente piensas en tu salario, sino en el de tu equipo. Ajá. Y tú tienes que siempre pensar es como en comunidad, en equipo, que todos tengan, por ejemplo, esos mismos beneficios que tú también tienes, por ejemplo, como el CEO del consultorio, o como dueño, o como cofundador, que por ejemplo tú también quieres que tus empleados también tengan buena calidad de vida, que también gocen de las prestaciones que tú tienes. Entonces ahí es donde está el reto más grande de ser empresa, de que tú también Tener tienes esa que empatía. proveer ese bienestar y ese tipo de beneficios también a tus empleados. Sí, exactamente. ¿Para ti qué pesa más hoy, profesión o propósito? Pues mira, yo creo que el propósito es algo muy, como te dijera yo, como muy arraigado al que todas las personas se tienen que tener un objetivo y tienen que llegar a ser alguien en la vida, ¿cierto? Eso es válido y a la vez no, porque todos los días vamos teniendo diferentes oportunidades, ¿cierto? Yo no puedo decir mi propósito es ser arquitecto, pero en el camino resulta y sucede que se me dio la oportunidad de ser cantante, ¿cierto? Incluso pasa con muchas personas, conozco muchos cantantes, uno de ellos es Peter Manjarrés. Él es odontólogo, pero Peter terminó siendo cantante. No, y total, igual que yo estudié diseño de modas y terminé trabajando en wellness, en network marketing. Entonces, mira que por ejemplo al inicio yo quería estudiar comunicación social, pero yo dije es como un ámbito muy limitado. Si hubiera estudiado comunicación social era para estar en un canal de televisión reconocido. Entonces también me gustaba la odontología, pero era como una segunda opción. Y yo creo que todo se encaminó a la odontología, porque desde que yo empecé a estudiar salud oral y mecánica dental, que es pues laboratorio, para los que no conocen, las cosas se fueron dando inmediatamente. Yo dije, eso es lo que yo quiero, eso es lo que me hace feliz. Nunca se me hizo tedioso. Claramente, como todas las personas, teníamos días buenos, días malos, pero en medio de los baches que se presentan a veces en la vida, yo creo que todo también fluye cuando tú... O sea, que tú empezaste primero estudiando mecánica dental y ya luego pasaste a odontología y luego odontología estética. Sí. Súper. Yo inicié con lo primero, o lo básico, por decirlo así, que es auxiliar o salud oral, que es la persona encargada de ayudarle, por decirlo de alguna manera, al odontólogo. Luego estudié laboratorio dental, que es pues, el área que se encarga de construir toda la parte de coronas, carillas, implantes, aparatología, prótesis. Terminé mecánica dental o laboratorio en rehabilitación oral y luego seguí con odontología. Incluso en el primer semestre de odontología estaba terminando laboratorio dental. No, y yo desde que te conozco, tú siempre has estado como trabajando y estudiando. Y por ejemplo, en mi caso, a mí también que me tocó trabajar y estudiar, eso es un reto demasiado grande. Sí. O sea, hay muchas personas que de pronto tienen la posibilidad o el beneficio de solamente dedicarse a estudiar o solamente poder trabajar, pero los que nos ha tocado las dos cosas al mismo tiempo, sabemos que eso no es tan fácil. Sí. O sea, tiene uno que ser demasiado organizado, tanto con el dinero, con tiempo, hábitos, con estilo de vida, con el tiempo, para uno poder tener buenos resultados también a nivel académico. ¿Qué ha sido el aprendizaje más difícil que te ha tocado integrar en tu profesión? Bueno, el aprendizaje más difícil, ¿cierto?
ha sido aprender a leer con crítica, porque cuando yo ingresé a la universidad, en el colegio en el que nosotros estábamos, tenía una perspectiva muy diferente de estudio, ¿cierto? No quería decir que fuera mala, sino que te voy a poner un ejemplo. A nosotros casi no nos ponían tareas para la casa en los últimos años del colegio, porque era la filosofía que estaba formando en ese entonces el colegio. También en la universidad, Tú todos los días tienes que llevarte trabajo para la casa, sea artículos, sea libros, estudiar para un quiz. para un parcial, para una exposición, bueno, demasiadas cosas que uno todos los días tiene que hacer, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, hacer es como esa transición o más bien tener un plan de estudio fue lo que más me costó. Porque normalmente tratabas también de hacer como un trabajo extra cuando no estabas Exactamente. en clase. Cuando no estaba en clase, sí, estaba trabajando por fuera. Trabajé en muchas cosas, entre esas trabajé en otros consultorios como auxiliar, estaba haciendo mis trabajos de laboratorio, incluso llegué a trabajar en una panadería pero hace muchos años cuando Cuéntame estaba en el sobre cómo colegio. te fue trabajando en la panadería. Pues solamente iba 2 veces. ¿Qué te tocaba hacer? No, me tocaba atender a las personas, ayudar más que todo en la parte, como te dijera yo, en el cafetín, a servir los cafés, yo era el que, no sé, limpiaba las mesas, o sea, hacía, perdón, oficios varios porque finalmente yo era menor de edad, entonces tampoco era que O sea, que empezaste me más o menos trabajando igual a la misma edad que yo. Yo empecé a trabajar casi desde los 17 años y conseguir trabajo en esa época no era es fácil. muy difícil. Ah, Porque yo también trabajé en una tienda de ropa. Yo apoyaba, por ejemplo, a los chicos de Visual Merchandising. Los apoyaba pues como en todo el proceso de organizar y coordinar toda la tienda. Ya ahí también entendí como, por ejemplo, más cuál era mi pasión hacia el mundo de la moda. Conocí un ok. poco más acerca de tendencia, el del tema de la colorimetría y todo eso. Ya después empecé a estudiar diseño de modas a la par, que también estaba trabajando en esa tienda. Sí, Entonces no era nada fácil porque eran horarios también demasiado largos, demasiado agotadores. A veces, por ejemplo, trabajaba de 8 a 9 horas claro. y ya después para la universidad. Pero ahí también como que se formó esa semilla del gusto por la moda. Ahorita no estoy como tal dedicado al mundo de la moda, pero sí exploro la moda de otras maneras. Por ejemplo, cuando voy a una reunión o cuando tengo alguna, no sé, alguna visita, ahí aprovecho como para Total. vestirme como me gusta o comprar las cosas que a mí me Eso te gustan. iba a decir eso. Hasta en ti mismo lo puedes aplicar, no sé, en un amigo, en un familiar, una asesoría nunca está de más. Nunca está de La más. moda todos los días siempre está. ¿Cuál ha sido el error que te ha costado más tiempo y dinero y te ha hecho crecer como profesional? Bueno, tiempo y dinero. eh, no haber estructurado un plan de trabajo antes de empezar en el consultorio. ¿Por qué? No tanto con los pacientes, sino más que todo en la parte financiera. Cuando tú estás en la universidad no te enseñan nada financiero, tú no sabes cómo salir a cobrar un tratamiento, no sabes cuánto le voy a ganar a X o Y procedimiento para que sea rentable para mí, pero para que no sea muy tirano con el paciente. Entonces, eso fue lo que más me costó aprender. Me tocó buscar asesorías, me tocó preguntarle a otros colegas que ya llevaban 20, 25 años en el mercado, cómo lo habían Que te hecho dieran ellos. algunos tips también. No, y es que eso es lo que, por ejemplo, a mí me ha conflictuado más con la academia, que te enseñan, por ejemplo, muy bien las bases para que te vuelvas el mejor, pero no te enseñan a hacer empresa. Sí, Y cuando tú eres empresa es donde empiezas a cometer el montón de errores. Por ejemplo, total. cuando yo fui empresa el primer año, me costó mucho el tema de la contabilidad, de reportar los gastos, de ser súper organizado, no tanto en la facturación, sino más que todo en la parte administrativa. Ahí cometí muchos errores, que ahorita las he estado puliendo cada vez más, de reportar todos los gastos, de si compré algo hacerlo a nombre de la empresa. Entonces yo siento que eso, por ejemplo, cuando tú estás en la universidad te enseñan muy bien lo que es lo técnico, lo que te va a catalogar a ti como un buen empleado, pero no te enseñan a emprender, Sí, a lo que es la vida real de un to- empresario. Porque un empresario puede tener un día, no sé, 200 millones en la cuenta
y al otro día puede tener 50.000 pesos. Sí, Eso es lo que a mí más me ha costado, por ejemplo, de ser empresa, porque yo antes pensaba, por ejemplo, cuando no había sido empresa o no había sido independiente, que yo creía que todos los empresarios todo el tiempo estaban súper estables. No. Y no, un empresario tiene ciclos. Sí. Entonces tiene ciclos donde es de cosecha, de construcción, otros Total. donde es de apalancamiento. Entonces ahí es donde empiezas a valorar mucho más tu camino como empresario y tú dices, bueno, cuando tú eres empresario, ahí es donde tú empiezas a escalar mucho más. Porque cuando tú eres una persona natural, tú sí tienes más de dónde aferrarte, Sí. más de con quién recibir un consejo. En cambio, cuando eres empresa, es como que estás ya en la cancha y ya te Eres tú con lanzaste. tú, sí. Y es tu momento. Entonces ahí es donde se vuelve mucho más retador para uno. Muchos profesionales se quedan en las técnicas. Pero, por ejemplo, en tu perspectiva, ¿cómo un empresario puede llegar a evolucionar a ser una gran empresa? Tú eres empresario cuando tienes un proyecto claro. Ejemplo, yo tengo mi consultorio, pero yo siempre he soñado con tener sedes en otros lugares. Así es como lo han creado la mayoría de colegas que yo conozco. Y también, aprendiendo a delegar. Eso es lo más difícil. Porque cuando tú estás en un consultorio o en un negocio, tú siempre quieres que todo salga a la perfección, ¿cierto? Pero tienes que preparar también tu equipo para que ese equipo esté remando hacia tu mar, por decirlo así, ¿cierto? Que cuando tú vayas a crecer, dejas acá en Medellín, no sé, tu consultorio, tu empresa, y cuando estás en la otra empresa, ¿cierto? Todo funcione a la par, ¿listo? Todos estén conectados, todos tengan los mismos objetivos y tengas empleados no solamente o colaboradores, por mejor decirlo así, no solamente que trabajen por lo que tú les pagas mensualmente o quincenalmente, sino porque tengan sentido de pertenencia. Eso es lo más importante. Y eso es lo más difícil de uno poder encontrar cuando tiene un empleado, porque, Sí. por ejemplo, si tu empleado no conecta con la filosofía o los objetivos o con la ambición también de la empresa, se va a quedar simplemente en lo que tú le estás pagando. Por ejemplo, en mi equipo de trabajo, a mí me gusta trabajar es con personas que tengan la misma visión que yo, Total. que tengan la misma hambre, que conecten muy bien con mi propósito. Porque de nada nos sirve, por ejemplo, los chicos que nos están grabando ahorita, que nos están ayudando un montón. Ellos conectaron muy bien conmigo porque a mí me encanta el contenido súper pro, que se va súper limpio y todo eso. Pero de nada serviría como que ellos estuvieran haciendo lo suficiente, solamente grabando desde el celular y lo que quede grabado con las cámaras. También me pasaba, por ejemplo, con uno de mis asistentes que tuve un tiempo que simplemente hacía hasta donde yo le dijera. Okay. Y cuando tú tienes un equipo de trabajo, tú necesitas que haga hasta donde tú le dices y que te dé un poquito más. Que tenga iniciativa. Y así es como tú valoras a un empleado, porque no es como que tú hagas simplemente las tareas que tú les estás poniendo, sino que ellos siempre pongan su sello, como de que mira, busqué esto, pero yo sé que puedes mejorar en esto. Total. O encontré esto que deberías de empezarlo a aplicar en tu clínica. Por eso muchas veces cuando yo estoy, por ejemplo, visitando a profesionales de la salud o estoy prospectando a muchas personas para que se unan a mi equipo, a mi organización, muchas veces voy con los CEO o con los empresarios o como con la gente que ya sabe qué es emprender, porque valora mucho más el proceso que el resultado. Sí, es no volverse tan rutinario, y no hacer las cosas solamente por cumplir, sino siempre dar un poquito más, siempre tener iniciativas y siempre mejorar todos los días en tus tareas. Total. Desde un ladito más humano, ¿qué es lo más gracioso que te ha pasado con un paciente? Esta historia yo se la cuento a todo el mundo y es muy chistosa porque cuando estaba en la universidad tenía una paciente que ella decía que le rascaban los dientes. Entonces dime tú cómo vas a interpretar eso, porque eso no existe, eso no es un diagnóstico, que a ella le rascaban los dientes. Yo lo tomé como muy personal y yo dije, yo tengo que entender ella porque siento que le rascan los dientes, pero digo yo que la manera de ella expresarse era decir que ella rechinaba los dientes. Ok, porque yo dije, que eso sí, se llama bruxismo. Exactamente, entonces los dientes no le rascan, simplemente a ella le estorban los dientes, no tiene una mordida adecuada, entonces ella busca como una posición en la cual se sienta cómoda, se desespera, entonces ahí es donde yo más o menos lo relacionaba y decía,
es de la única manera que yo puedo traducir desde mi parte de que a ella le rascan los dientes. Y esa fue la conclusión. Porque sí, es muy gracioso como Sí, que a uno ella- le rasquen los dientes. Porque normalmente cuando uno tiene ese tipo de diagnóstico le mandan como un Le protector man- de plástico. Ajá. Pero por ejemplo a las personas que tienen diseño no les mandan eso. O dependiendo del diseño. Es dependiendo del diseño y el diagnóstico de la cita inicial. El paciente siempre va a tener una mordida estable, ¿cierto? Siempre y cuando haya tenido un tratamiento de ortodoncia, haya tenido una erupción adecuada de los dientes, o sea que los dientes cuando salen a la boca deben de tener un acople o deben de tener como unas inclinaciones, ¿cierto? Esto se diagnostica, entonces ya cada profesional determina X o Y tratamiento para el bruxismo, pero en la mayoría de pacientes, por decirlo más o menos en un 50-60%, que es un porcentaje muy alto, no tienen este tipo de patologías. Hoy en día se está viendo mucho más porque podemos decirlo así que después de la pandemia aumentó mucho más el estrés en las personas, aumentaron mucho más el consumo de medicamentos, de medicamentos psiquiátricos, de pacientes farmacodependientes. Entonces, hoy en día manejamos un estilo de vida que puede ser como más acelerado, ¿listo? Y el estrés siempre va a desencadenar demasiado el bruxismo. Hay varios estudios y varios journals que nos demuestran que más o menos el 90 al 92% de la población mundial mínimo una o dos veces en la semana bruxa, pero puede ser un bruxismo leve, como puede quedarse en un Eso va muy bruxismo relacionado a tu salud cerebral, severo. cómo está tu nivel de cortisol, tu Exactamente. nivel de estrés, si estás durmiendo bien. Nosotros también, con nuestro sistema, nosotros lo testeamos Sí. y miramos, por ejemplo, cómo está la fluidez de las grasas de nuestros pacientes en el cerebro, de los ácidos Ajá. grasos. ¿Cómo eres tú por fuera del consultorio? Bueno, soy una persona muy relajada. Yo creo que los que me conocen muy bien, aparte de que soy una persona muy estricta, soy demasiado alegre, soy demasiado chistoso, me encanta gozármela, me burlo de todo, pues hasta de mis desgracias. Hablo mucho, claramente cuando tengo mucha confianza con las personas. Creo que soy una persona muy creyente y lo traigo pues como a colación porque no trato de meterlo tanto en la consulta porque yo creo que yo respeto mucho la ideología tanto religiosa como política y social de todos los pacientes y yo creo que por eso es que van a mi consulta también, pero por fuera sí soy una persona muy, muy de Dios, pues muy creyente, siempre pongo a Dios, yo creo que en Por todo, encima de todo. por encima de todo. Entonces, no, soy una persona muy, muy extrovertida y no hay nada como de diferente. No, y yo entiendo que, por ejemplo, siempre he dicho que uno siempre tiene que tener algo que lo sostenga. Uno no puede Exactamente. andar por el mundo pensando de que uno es un dios y que yo puedo con todo, ¿no? Pues independientemente de tu tipo de religión del que tengas, tú tienes que tener algo que te sostiene y algo que te va a mantener la fe intacta, independientemente de la situación que tú tengas o la calamidad que se te presente también en la vida. Sí. ¿Qué no sabe la gente de Felipe Marín? Bueno, que no saben que soy muy vanidoso. Bueno, de pronto se puede notar mucho en el físico, pero soy una persona muy vanidosa, soy muy psicorrígido, me gusta mucho la comida, incluso eh, en alguna época de mi vida, más que todo cuando estaba en el colegio, subí mucho de peso, porque yo creo que una de las maneras que yo controlaba la ansiedad Era comiendo. era comiendo. Ajá. Em, Creo que también no conocen, me gusta mucho la música, pero el género, lo que es vallenato y salsa. Vallenato, salsa y el pop me gusta mucho, porque yo creo que hoy en día vemos a una persona joven, entonces todo el mundo dice, ah, no, a este le gusta mucho el reggaetón, le gusta mucho el techno, le gusta mucho, no sé, tropical house. Entonces yo creo que soy como de una mentalidad un poquitico más adulta, por decirlo así. Porque finalmente mi vida estuvo más rodeada de adultos. No quiere decir que no jugué como niño o no tuve esa vida de niño, pero siempre me gustaba más juntarme con los adultos.
así fuera a escuchar solamente los chismes de los altos, las conversaciones ajenas que dice la gente. Entonces yo creo que... A mí también me pasó eso. De hecho, muchos de mis familiares me dicen que a mí me tocó madurar Ajá, súper jovencito. súper joven. Sí, porque yo me fui de la casa súper joven y me tocó pues como empezar a emprender también a muy corta edad. De hecho, por ejemplo, yo trabajaba inclusive antes de tener la contraseña. Imagínate. Entonces yo trabajaba con permiso. Ajá. Y sí, o sea, eso también te ayuda mucho a formarte también como, No, y yo lo agradezco totalmente. ajá, como empresa, para madurar mucho más, porque por ejemplo, en mi experiencia, cuando me tocó enfrentarme ya al mundo laboral, ya empezarme como a topar con empresarios, con gente que tenía mucho más experiencia que yo, recibir una retroalimentación era muy sencilla para mí. No me tomaba las cosas personales. En cambio, cuando es una persona que apenas va a emprender, que apenas se va a meter al mundo laboral, recibir en una retroalimentación, cuando nunca ha tocado lo que es la industria o sin saber qué es ganarse su propio dinero, Sí. se van a frustrar mucho más fácil por un comentario. Todo que de les va a pronto- parecer un regaño. No casi... A ver, yo creo que no todos somos perfectos, pero uno siempre debería recibir consejos. Una de las, uno de los baches, por decirlo así, de las desventajas de cuando no recibimos consejos es que no crecemos, porque entonces no cambiamos la mentalidad, no cambiamos las acciones, no vemos un poquito más allá de lo que quieras hacer en tu vida. Entonces yo estuve rodeado de personas que me aconsejaron mucho desde pequeño, o sea, como estudia o por lo menos ten una visión clara, busca qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te hace feliz, pero no te quedes viviendo el día a día. Que eso pasa en muchas personas que viven como en el limbo, como amanecerá y veremos. Sí, eso también va mucho, por ejemplo, en tu familia, las personas que tú tienes al lado. De hecho, por ejemplo, cuando yo empecé ya a emprender y a hacerme como una buena cantidad de dinero significante, mis papás fueron unos que me dijeron como empieza a ahorrar para tu futuro. Y yo agradezco mucho ese comentario porque en ese momento no conocía muchos empresarios en mi círculo social, pero es algo que agradezco mucho hoy en día, de que me inculcaron desde pequeño aprender a invertir, aprender a construir mi futuro, de que nunca me dejé llevar de pronto por las amistades, de que para ellos era muy gratificante, no sé, trabajar toda la semana que les iba bien y irse de fiesta a gastarse lo que se hicieron en toda la semana, independientemente si hiciste mucho, poco o una cantidad significante. Pero agradezco mucho eso de que me inculcaron desde pequeño a invertir, tener una imagen mía a largo plazo. Independientemente en lo que tú te dediques, siempre es muy importante tener como un foco. Sí. Porque de nada te sirve tú, no hay nada peor que un montañero con dinero. Sí. Porque si tú no tienes un foco, tú todo te lo vas a gastar en lo primero que encuentres, en lo primero que te dé placer. Pero cuando tú tienes, por ejemplo, una idea, un proyecto, una meta, es más fácil redireccionar el dinero o lo que tú te estás logrando con buen trabajo, con sacrificio, para un objetivo, con un fin en específico. Sí, así es. La salud oral se refleja en el estado de tu cuerpo. Pues mira, sí, se refleja demasiado porque te voy a decir algo. Hoy en día es muy común que mueran las personas de infartos, ¿cierto? Pero nunca lo relacionamos con la cavidad bucal. ¿Listo? ¿Por qué? Hay algo que se llama endocarditis bacteriana. La endocarditis bacteriana básicamente es, yo tengo una infección en alguno de mis dientes y de esa infección una pequeña parte, ¿cierto? Por decirlo así, una pequeña molécula de bacterias se va a mi corazón, ¿listo? O se va al cerebro. Esto va a afectar el torrente sanguíneo, ¿cierto? Entonces, al afectar el torrente sanguíneo, el corazón no va a bombear la sangre de la misma manera, ¿cierto? La sangre va a estar, por decirlo así, infectada. Entonces, el riesgo de tener un infarto va a ser mucho más elevado. Si tú tienes una buena salud oral, vas a evitar esto. ¿Listo? También pasa mucho, relacionamos muchas enfermedades, como por ejemplo el dolor, no sé, en el cuello, que muchas personas dicen, es que me dio un mico, pero entonces te dio por dormir mal, o te dio porque tienes bruxismo, o porque estás estresado, o porque toda la noche estuviste apretando la mandíbula. Entonces, claro, como la boca conecta con el cerebro, conecta con el cuello y con las vértebras,
todo lo que pase en la boca va a repercutir en todo tu cuerpo. Si tú tienes, por ejemplo, un cuadro de fiebre, ¿cierto? Muy agudo, se va a ver reflejado en la lengua se pone súper blanca. Has visto que cuando estamos enfermos los labios son pálidos, nos Son salen secos, ojeras. agrietados. Ajá. Entonces, mira que todo se va conectando, ¿cierto? El cuerpo es una máquina súper perfecta y siempre la boca va a ser la puerta de entrada a los órganos. Porque por Sí, la ya va boca- muy relacionado qué tanto impacta lo que tú consumes en tu Exactamente. salud oral. Sí. Me va mucho el estilo de vida, los suplementos que tú consumes, tu Es- dieta. Es súper importante porque muchas personas piensan que solamente vamos a adquirir los nutrientes con los alimentos, pero tienes que tener en cuenta también que si de base no tienes una buena absorción nutricional, por más que yo me coma 100 kilos de lechuga o de vegetales o de lo que sea y mi cuerpo no lo absorbe de la mejor manera, yo no voy a tener beneficios. Mientras que si yo puedo adquirir X o Y suplemento, ¿cierto? Y me hace eh, efecto en mi cuerpo de la manera adecuada, los beneficios van a ser No, y ya diferentes. actualmente hay suplementos que te van a ayudar a mejorar la absorción de los nutrientes que tú actualmente estás consumiendo. Y si, por ejemplo, tú no llevas una dieta balanceada, eso se va a traducir netamente en tu piel, en tu cabello, en tu salud oral o inclusive hasta en la recuperación muscular. Así es. ¿Tú cómo puedes detectar que una persona está en desequilibrio a nivel de sus ácidos grasos en la boca? Pues mira, eso se refleja mucho en la parte de la saliva, ¿listo? Porque la saliva debe tener unos componentes y unas proteínas, que esas proteínas son las que mantienen una estabilidad, ¿cierto?, de la microbiota bucal. La boca siempre tiene que tener una flora residente, ¿cierto? O sea, unas bacterias que siempre van a estar buenas en el cuerpo. Cuando hay un desequilibrio, listo, en esa microbiota, entonces empezamos a tener más caries, empezamos a tener la boca más seca, por ende, claro, si tenemos una boca seca y los dientes no están todo el tiempo, ¿cierto?, humectados o no están todo el tiempo haciendo como ese barrido que hace la lengua y que hace la saliva, vamos a tener mayor probabilidad de tener enfermedades a nivel oral. Incluso la mayoría de pacientes que tienen cáncer o que están en tratamientos de quimioterapia, de radioterapia, claro, como sus nutrientes bajan, ¿cierto? Debido a que los medicamentos son muy fuertes, entonces todas esas manifestaciones se ven mucho a nivel clínico, a nivel de la boca. No, y es que hay medicamentos demasiado fuertes que Demasiado inclusive te resecan la piel, te tumban el cabello, Sí. especialmente las personas que tienen cáncer, les mandan medicamentos muy fuertes. De acuerdo al mercado de Medellín, por ejemplo, tú que tienes tu consultorio en Medellín, ¿a la gente qué le importa más, la estética o la salud? Hoy en día las personas, yo creo que está como 50-50, porque también nos hemos tomado el tiempo desde el área de la salud de concientizar más a los pacientes de que no es solo tener unos dientes bonitos, ¿cierto? Es también tener unos dientes funcionales. Si tú no tienes dientes funcionales, no vas a tener una buena digestión. ¿A qué voy? Si yo no tengo dientes, yo no tengo cómo triturar los alimentos, ¿cierto? Entonces yo no me puedo tragar los alimentos, por decirlo así, deglutirlos enteros, porque el cuerpo no está diseñado para eso. Todo está diseñado para que llegue a la boca y sea reconocido. Por algo tenemos las papilas gustativas, sabemos cuando algo es ácido, cuando es dulce, cuando es amargo, cuando es salado, cuando algo es duro, cuando algo me gusta, no me gusta, ¿cierto? Entonces, si tú tienes, por decirlo así, una dieta estricta, ¿cierto?, pero no tienes una buena masticación, no tienes una buena función. No vas a tener una buena digestión. Total. Entonces ahí es donde las personas se preguntan, ¿por qué no me está funcionando X o Y dieta? ¿Por qué no estoy viendo cambios? Se recomienda masticar los alimentos mínimo, unas 30-40 veces. Claramente eso no lo hacemos ni siquiera nosotros los odontólogos de manera consciente, pero debería ser el deber ser, para evitar problemas intestinales, estomacales, gástricos. Y normalmente uno no se da cuenta de eso porque uno está como en el afán del día a día.
de comer o de llegué, comí cualquier cosa y sigo haciendo lo que estaba haciendo o ni siquiera comemos. Y ya cuando va finalizando el día es que nos damos cuenta de que se nos fue el día y ni siquiera desayunamos y ya solamente vamos a tener una comida. No, y sí, hay muchas personas que, la verdad, por perder peso, Ajá, dejan de comer sí, y la verdad esa no es no, la razón en específico que tú tienes que hacer para poder perder peso, porque lo que vas a perder es músculo. sí, Hay gente que, inclusive ya ahorita muchas personas también se están inyectando mucho, no puedo decir nombres, pero sí no se están cuidando lo suficiente simplemente Ok. por bajar de peso Por buscar y como una eso te opción más acaba fácil. todo. Yo creo que también te acaba Sí, tu salud oral, los huesos, empiezas a perder demasiado colágeno, entonces no es como que tú vas a bajar de peso, sino que te va a acabar todo. no, y no tanto es que afecte los músculos, no sé, de los brazos, de las piernas. La cara también tiene músculos. Incluso la lengua tiene un montón de músculos. Entonces, cuando tus músculos corporales, ¿cierto?, se afectan o de tus extremidades inferiores, los de la cara también se van a afectar y los de la boca, ¿cierto? Por eso es que muchas veces cuando vemos esos cambios tan excesivos o esos bajones de peso, por decirlo así, mira que la cara se ve como caída. Sí, porque tú Entonces, necesitas tener un soporte. exactamente, claro, perdiste grasa, pero también perdiste tono muscular. Porque yo también escuché un caso de un amigo que él empezó a perder peso y lo que le estaban dando era calambres, Ah, imagínate. porque empezó a perder peso demasiado rápido, entonces no estaba comiendo bien, entonces estaba desequilibrado por completo, que hasta calambres le estaban dando 2 o 3 veces al día. Claro, los componentes del músculo, los aminoácidos, todo eso, cuando el cuerpo no tiene de dónde nutrirse, pues claro, tiene que buscar de sus propias reservas. Cuando ya no hay grasa, el músculo es la única opción. Si tuvieras que dar 3 consejos para tener una excelente salud oral, ¿cuáles serían? Bueno, el primero y el que no debe faltar y el que todos los días, yo creo que yo soy súper cansón con eso, pero es porque es el éxito de tener dientes toda la vida, es la seda dental. Ese es el secreto. Si tú buscas en internet, no sé, en Copilot, en ChatGPT, ¿cuál es el secreto para tener dientes toda la vida? Y te va a aparecer uso de hilo dental, ¿cierto? Incluso es más importante, no voy a dejar a un lado el cepillado, pero si tú usas la seda dental en el día y no tengo a la mano un cepillo de dientes, la probabilidad de que tengas, no sé, una patología, una caries, una inflamación de encías es mucho más mínima. ¿Listo? Tener una buena alimentación saludable, tener unos buenos suplementos si quieres complementarlo y el cepillado, ¿cierto? El enjuague siempre va a ser opcional. ¿Por qué el enjuague siempre va a ser opcional? Porque de nada vale si tú no utilizas la seda dental, si no tienes un correcto cepillado, pero tienes el mejor enjuague bucal del mundo, el enjuague no va a hacer el trabajo por No, y ti. más porque la seda dental te va a ayudar a limpiar Limpiar, correctamente en las esquinas donde no entra el cepillo. ni siquiera los irrigadores Y bucales. conozco muchas personas que dicen que se cepillan súper bien, pero no Pero utilizan no. la seda dental. Sí, ¿Cómo ves el futuro de la odontología estética ok. en los próximos años? Bueno, hoy en día apuntamos mucho a lo natural, ¿cierto? La odontología estética nunca va a ser reemplazable, por decirlo así, por ninguna máquina. ¿Por qué? Tú con una máquina puedes programarla para que te haga X o Y tratamiento, pero el diagnóstico lo vas a hacer tú como ser humano, ¿cierto? Siempre vas a indagar, siempre vas a ir un poco más allá, ¿cierto? Siempre vas a tener esas mañas, o más bien esa experiencia que ya has tenido en otros pacientes, ¿listo? Para que los tratamientos sean exitosos. Entonces, hoy en día apuntamos más a lo natural, ya no hacemos sonrisas tan artificiales, somos más conscientes, tanto en el gremio como en la sociedad, de que primero debemos de tratar las enfermedades en la boca y luego nos enfocamos en tener O sea unos que dientes actualmente blancos. los profesionales de la odontología se están centrando más en la salud integral que en la estética. Sí, siempre más en la salud integral, siempre más siendo muy interdisciplinarios, porque en radiografías de odontología podemos detectar muchas enfermedades tempranas que pueden tener consecuencias a nivel del cuerpo. Pues a Sí, nivel eso llama general. mucho como las enfermedades silenciosas o las Total. enfermedades inflamatorias. Eh,
A nivel, por ejemplo, de lo que se está hablando actualmente, el omega y la salud celular, ¿ves una gran conexión en el mundo de la odontología? Demasiado. No tanto en los procedimientos de nosotros, sino en los diagnósticos, en las patologías y en los tratamientos. Una de esas es el estrés oxidativo. ¿Listo? El estrés oxidativo básicamente es todo el cuerpo está compuesto de células, pero esas células tienen una vida útil, ¿cierto? Entre más estrés oxidativo se acumule en el cuerpo, pues vamos a tener más enfermedades. ¿Cómo se puede repercutir en la boca? Yo puedo tener una inflamación de encías, pero si tengo un gran estrés oxidativo, si mi cuerpo no está funcionando bien, si no tengo una buena irrigación, ¿cierto?, de los tejidos o un buen sangrado, por decirlo así, no voy a tener una buena reparación celular. ¿Qué beneficios puede tener un buen omega en la salud oral? Un buen omega en la salud oral, una saliva con unos componentes increíbles. ¿Listo? Hay una proteína de la saliva que se llama amilasa. ¿Listo? La amilasa no solamente protege los dientes, sino que nosotros por medio de la saliva podemos remineralizar el esmalte. ¿Listo? O sea, quiere decir que si tenemos sensibilidad en dientes naturales, porque han perdido X o Y cantidad de estos minerales, la saliva nos puede ayudar mucho. Incluso cuando tenemos caries iniciales, donde aparece muchas veces una manchita simplemente blanca, cuando tenemos un muy buen cepillado y tenemos una muy buena salivación, ¿cierto? El diente puede volver a recuperarse por sí solo. Es algo súper bacano. También vamos a prevenir mucho úlceras a nivel bucales que son llagas demasiado también. dolorosas, las úlceras, las llagas, Sangrado de las encías, resequedad bucal, síndrome de boca ardiente, que es no tengo nada de las saliva, boqueras también. las boqueras, las famosas boqueras. Entonces mira que todo eso va a tener siempre como una buena ¿Crees que el mundo conclusión. de la odontología debería integrar más la nutrición basada en datos? Sí, deberíamos de ser un poquito más conscientes antes de abordar un paciente, no solo para realizarle el tratamiento por el que el paciente venga, ¿cierto? Sino indagar un poquito más allá, ¿cierto? ¿Cuáles han sido tus enfermedades de base, de tu familia? ¿Cómo han sido tus últimos 4 meses? Tu estilo de vida, ajá. ¿A qué te dedicas? Es muy importante. ¿Por qué es tan importante la pregunta ¿a qué te dedicas? No sabemos el nivel de estrés, el nivel de ansiedad que de pronto tu profesión, ¿cierto? Mantenga, por decirlo así. Entonces es demasiado importante antes de empezar a abrir, por decirlo así, la boca del paciente, saber un poquito más del por qué llegó ese paciente a tu consulta y qué más ha pasado. No, y más porque a veces no solamente eres odontólogo, sino que te vuelves psicólogo. Psicólogo, psiquiatra, consejero. Sí, es una profesión que nos enseña todos los días con los mismos pacientes a estar diversificándonos, por decirlo así. A mí también me pasa que muchas veces gente de mi equipo o prospectos también que quieren llegar a ser parte de mi comunidad me toman como psicólogo, entonces también es un trabajo muy humano. Tú también tienes que escuchar cuál ha sido las situaciones que de pronto esa persona ha tenido en los últimos meses, por qué llegó a ti, cómo tú le puedes ayudar desde tus conocimientos y desde las herramientas que tú tienes actualmente para que ellos puedan superarse y mejorar su salud y también mejorar sus finanzas. Entonces ahí yo creo que tenemos como algo muy relacionado también en ambas profesiones. Sí. ¿Qué hace diferente Felipe Marín al resto de odontólogos que hay aquí en Medellín? Yo creo que soy una persona que siempre habla con la verdad y siempre digo qué ventajas vas a tener con un tratamiento y qué desventajas vas a tener, ¿cierto? Soy muy consciente y también concientizo mucho al paciente de que cuando tú vas a realizarte X o Y procedimiento tienes que tener unos cuidados, ¿cierto? Porque nada es indestructible en la vida. Entonces, así como se acaban estos zapatos, así como se puede partir este vaso, así mismo puede pasar en la boca, ¿cierto? Y en el cuerpo en general. Entonces, soy una persona que si tengo que dibujarte, te dibujo, si tengo que buscar la manera de que tú me entiendas, pues como más desglosado o en palabras más coloquiales, lo hago.
eso es lo que más le gusta a la gente. Incluso en estos días una paciente, por plena casualidad, estábamos grabando un video, yo le dije, habla de lo que tú sentiste cuando llegaste a mi consulta, ¿cierto? Era un testimonio de un tratamiento estético, de un diseño de sonrisa. Y ella misma dijo, yo llegué al doctor Felipe por la confianza que me transmitió, por el conocimiento que me transmitió y por la manera en que me concientizó de cómo yo debería de seguir manteniendo mis dientes No, sanos. y va muy decirlo así. relacionado. Por ejemplo, a nosotros, por ejemplo, muchas veces llegan las personas diciendo, no, yo quiero mejorar mi dieta, mi estilo de vida, se hacen nuestra prueba, siguen tomando nuestros productos, pero llegan y paran al cuarto mes y luego le dicen a uno, es que no veo los mismos resultados que veía cuando Claro. estaba tomando X o Y suplemento. No es como que tú llegues y lo consumas un periodo corto, lo mismo pasa de pronto con un diseño de sonrisa de, no sé, en cerámica. Ajá. Tú lo puedes tener, pero si no lo mantienes, no tienes buenos cuidados, empiezas a tomar, no sé, cierto tipo de alimentos o cierto tipo de bebidas que te van a manchar los dientes. Y yo siempre he dicho, por más bueno el material que sea, si tú no tienes buenos cuidados, tampoco es que vaya a durar. Total, todo tiene unos cuidados y una vida útil. Todo, exacto. Sí, nosotros hacemos más o menos el 90%, perdón, nosotros hacemos más o menos el 10 al 15% como profesionales, pero el resto lo hace el paciente por fuera, porque yo no tengo cómo estar, yo sin mentirte, y no, esto no es pues como a manera de halago, yo creo que yo en lo que llevo de la odontología y en estos días revisaba la historia clínica, he hecho por ahí 2000 diseños de sonrisa, eso es mucho. Demasiado. Por ahí 1500, 2000. En todos los otros consultorios también de donde voy, pues reuniendo todos los pacientes. Entonces imagínate yo estar detrás de 1000 o 2000 personas, lávate los dientes, cepíllate, haz esto, haz aquello. No, haz y eso lo también otro. va mucho Eso en la es conciencia que tenga cada incontrolable. paciente, porque muchas veces los pacientes, cuando no son conscientes de las repercusiones que puede tener un mal estilo de vida, van a decir, no, es que este procedimiento odontológico o estético no me duró por culpa de Felipe. Sí. Y a la final es por culpa mía, porque igual yo soy el que lo tengo y yo tengo que ser consciente de los cuidados y las precauciones que debo tener, Total. porque todo tiene una vida útil y todo puede dañarse y acabarse. ¿Cómo has construido tu marca personal en un mercado tan competitivo? Bueno, la he construido poco a poco, basándome mucho en cómo puedo innovar, ¿cierto? ¿Cómo puedo innovar? Desde la parte personal y desde los procedimientos, me hago entender. Yo como persona puedo innovar teniendo en cuenta que el paciente viene por un tratamiento, pero yo puedo decirte, podemos hacerlo de otra manera, ¿cierto? Me pasa mucho que hay pacientes que dicen, es que yo toda la vida me quise hacer un diseño, me quise hacer, no sé, un implante, me quise hacer una corona, pero es que a mí me da mucho miedo. Entonces, ¿cómo puedo yo desde mi parte personal, ¿cierto? No solamente decirle, no, es que podemos poner anestesia, te puedo hacer sedación. Esos son los procedimientos, ¿cierto? Más fácil si yo le digo al paciente, no, yo más bien en casita te voy explicando qué más vamos haciendo. Sacamos citas largas, paramos, podemos descansar. Si te sientes cansado, podemos buscar otra opción, ¿cierto? O sea, escuchar al paciente. Siempre. Desde los procedimientos yo puedo innovar en muchas cosas, yo puedo tener materiales más avanzados, yo puedo tener odontología 3D, robots, yo puedo tener escáneres intraorales, bueno, un montón de cosas que hoy en día implementamos, pero siempre el toque personal y la confianza que tú le das al paciente es como esos de diferencia. No, y a mí también me pasó cuando yo te visité a ti, que yo llegué con bordes y a mí se me estaban quebrando. Y no era porque yo tuviera malos hábitos, sino porque yo sufro de bruxismo en la noche. Y a mí no me gusta utilizar la placa. Entonces me tocaba estar literalmente cada 2 meses, cada 3 meses haciéndome reconstrucción de borde. Y cuando fui donde Felipe me dijo, no, tú necesitas unos lentes porque ahorras dinero, tiempo, y es algo que te va a durar casi para 25 años, ¿no? Y que va a 20, 25 estabilizar años. también un poco más la mordida si los dientes tenían la longitud adecuada. Entonces ya no iban a haber fracturas. Si alguien quiere posicionarse hoy en el mundo de la odontología, ¿qué debería hacer diferente? Bueno, llegar con propuestas diferentes para los pacientes. Propuestas diferentes es no solamente decir, yo tengo limpieza 2x1, no. Eso no es una propuesta diferente. Una propuesta diferente es, yo quiero enfocarme más
a lo natural, yo quiero enfocarme más al cuidado simplemente neural, por decirlo así. Tengo muchos colegas que, o sea, que son odontólogos, pero ellos dicen, yo solamente hago odontología neural. Entonces yo hago terapias neurales, yo hago aplicaciones para el bruxismo, yo hago, no sé, electroestimulación, ¿cierto? Entonces tienes que llegar innovando con algo diferente. Por ejemplo, en mi campo, yo tengo muchos colegas que hacemos diseños de sonrisa, todos los días hacemos diseños de sonrisa, ¿cierto? Pero entonces tú lo puedes hacer con un material, yo lo puedo hacer con otro, la otra persona le gusta trabajar con otra cosa, o sea, tienes que tener como un punto de partida, porque el paciente va a decir, yo me hago un diseño Felipe y no me lo hago con Juan, ¿cierto? ¿Qué hace diferente? Puede que sea el mismo material, ¿cierto? Pero puede que yo haga una técnica y tú haces otra. Entonces eso me pasa mucho, porque a veces van a un consultorio y dicen, no, te tenemos que desgastar los dientes, te tenemos que hacer, no sé, 4 o 5 tratamientos de conducto. Cuando vamos a ver una radiografía, no hay que hacer nada de eso, porque no podemos hacer una ortodoncia. Por eso siempre es importante hacerse un test, una radiografía antes de empezar cualquier tipo de tratamiento, cualquier tipo de procedimiento. No se trata de desinformar y tampoco se trata de que si yo aprendí a hacer los procedimientos de una manera, la otra persona no los puede hacer de otra manera, ¿cierto? No quedarnos siempre en lo que nos enseñaron en la academia, sino ir un poquito más allá. ¿Cuál ha sido tu experiencia, cierto? Si yo he hecho X o Y ejercicio y me ha funcionado, no quiere decir que si tú lo hiciste y no te funcionó, es algo malo, ¿cierto? Es la manera en cómo tú lo haces. Entonces, es innovar tanto desde la parte personal, profesional, materiales, tecnología, todo eso es un conjunto, la verdad. No, yo siempre he dicho, si tú quieres algo bueno, tienes que pagar por eso. Tienes que pagar, sí, porque créeme que, y voy a ser muy sincero, en la odontología lo bueno no es nada barato. Si tú te pones a ver el mejor laboratorio de acá de la ciudad, los precios son súper costosos, entonces no vas a encontrar un tratamiento que sea económico. Lo mismo los materiales, la mayoría son traídos de Brasil, otros son traídos de Europa, entonces todas esas importaciones y todos esos materiales buenos tienen un precio, ¿cierto? Yo puedo hacer tratamientos con materiales de baja calidad, claro, pero nada. ¿Dónde queda tu imagen? ¿Dónde queda tu reputación? Sí. O con tener al paciente a los 2 días, no me gustó, se me cayó, se me quebró, se me partió, pagué tanto dinero por eso. Sí, ahí también va mucho tu imagen y el legado que tú quieres dejar. Sí. ¿Cómo te ves en 5 y 10 años? Bueno, en 5 o 10 años me veo trabajando, pero desde otra perspectiva, porque siempre me ha gustado la docencia. Entonces yo creo que haría como muy poquita parte clínica, porque no me gustaría dejarlo. Yo creo que si tú eres un buen clínico vas a ser un buen docente, vas a ser un buen referente, entonces combinaría las dos cosas y también tendría más, no digo calidad de vida, sino más tiempo para mí, para mi familia. Que eso nos pasa muchas veces cuando somos emprendedores o cuando ya son empresarios muy grandes que dejan a un lado su tiempo de compartir, ¿cierto? Su tiempo valioso, por decirlo de alguna manera. Yo creo que eso no se debe dejar a un lado, porque eso también te nutre, te ayuda a despejarte mucho más, también te ayuda a crecer. Porque si no, o sea, ¿para qué estás consiguiendo tanto si no es para disfrutarlo? Si no es para disfrutarlo, sí. Yo también opino lo mismo, Te hago una pregunta, ¿cuál es el legado que tú le quieres dejar a tus pacientes? Bueno, esa pregunta es chévere, porque si en algún momento yo dejara de trabajar, que también me he hecho esa pregunta, porque en la vida pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? Hay cambios muy repentinos. Yo he dicho, ¿con quién voy a dejar a mis pacientes? Que sea una persona que piense como yo, que tenga esa perspectiva, esa filosofía de trabajo. Entonces, uno de los legados que yo quiero dejar es que mis pacientes siempre me recuerden, ¿cierto? Como la persona que inculcó, no tanto te debes de cuidar porque tienes que cepillarte los dientes ni eso, sino como qué rico que era ir al consultorio de Felipe, qué rico que era tener una cita para hablar con el doctor, qué rico que era ir a tratarse con él, ¿cierto? Porque a veces lo que permanece es la esencia,
¿cierto? De hacerlo cualquiera lo hace, pero si van donde ti es porque marcas un poquito la diferencia en la parte humana. Brutal. Ese es Me encanta eso. Uno siempre tiene que marcar la diferencia porque entre todas las personas y todos los profesionales que hay también en esta ciudad y en el mundo y que te escojan a ti es porque tienes algo en especial o porque las personas conectaron contigo, con tu filosofía, con tu forma de pensar o tu profesionalismo, también con tu energía. Sí. Yo siempre he dicho eso, que muchas veces las personas ni siquiera van donde ti por lo que tú sabes, sino también por tu energía. Ajá. Y eso conecta mucho más con las personas o con la gente nueva. Sí. Yo creo que con este podcast nos quedó muy claro acerca de si no tenemos una buena salud, eso también se va a ver reflejado en nuestra dentadura, en nuestra salud oral. Y más allá de la estética, ahora la industria de la odontología está más enfocada en la salud preventiva, nutrición y en tener como tal una salud totalmente balanceada a nivel oral, porque eso también se va a ver relacionado en todo tu cuerpo. Sí, es algo que es muy interdisciplinario, incluso la fonoaudiología, por ejemplo, enseña mucho a los pacientes cómo tener buenos estilos de vida, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo tener una buena masticación? ¿Cómo el ejercicio puede influir en mi vida? ¿Cómo X o Y alimentos pueden ayudar a mis ojos, ¿cierto? A mis oídos, a mis manos, a mis articulaciones. Entonces mira que sí, nosotros somos odontólogos y cuando vamos a una odontología pensamos que solamente el odontólogo atiende dientes. No, nosotros antes de ser odontólogos o de tocar bocas, por decirlo así, o de tener pacientes en vivo, nosotros vemos un montón, ¿cierto?, de semestres donde son materias casi que de medicina. Entonces siempre va a estar el ser como primer plano y ya luego el segundo plano siempre van a ser pues como los procedimientos para complementar. La prevención siempre va a ser siempre es mejor prevenir que lamentar. Total. Entonces eso siempre sí o sí tiene que estar. No, súper agradecido que hayas recibido mi invitación para estar en este podcast. Gracias. Este va a ser uno de muchos. Y nos vamos a enfocar netamente en transmitir en este espacio nuestro enfoque en salud preventiva y nutrición en diferentes tipos de disciplinas. Sí, así es, para que tengan también como una perspectiva un poquito diferente de qué hace un odontólogo, no solamente como me ven en el consultorio, sino quién es Felipe, qué hace, cómo lo hace, hacia dónde está enfocada su consulta. Entonces es algo muy chévere. Muchísimas gracias. A ti por invitarme. Ya.